Big Data. ¿Qué es y cuáles son sus principales riesgos? Cada vez generamos más datos. En los años anteriores, los usuarios de Internet generaron una cantidad de 4 zettabytes de información, lo que equivale a 4.000 millones de terabytes en un solo año, y el crecimiento de datos es exponencial, ya que cada vez hay más personas generando datos con mayor frecuencia. Así, los datos se han convertido en el nuevo petróleo, el combustible que las empresas utilizan para generar negocios. Bienvenidos al canal oficial de Encriptados. Yo soy Juan Pablo Zapata y hoy vamos a saber qué es el Big Data y cuáles son sus riesgos en la privacidad de los usuarios. Big Data es un término que describe el gran volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, que inundan los negocios cada día. Pero no es la cantidad de datos lo que es importante. Lo que importa con el Big Data es lo que las organizaciones hacen con los datos. Estas almacenan e interpretan los datos disponibles en la red para llegar a más usuarios y ofrecer productos y servicios más personalizados, abrir nuevos mercados, hacer test de productos, sin olvidar el potencial de persuasión de las redes sociales. El Big Data está siendo utilizado por las empresas para persuadir, manipular y dirigir a los consumidores a lo que ellos quieren que nos dirijamos. El análisis predictivo que ofrece el Big Data puede ser utilizado para tomar decisiones sobre la adecuación de un usuario para, por ejemplo, acceder a un determinado trabajo, un préstamo o una tarjeta de crédito. El riesgo no está en los datos en sí, sino en la interpretación y asociación que puedan llegar a hacer las empresas y en la toma de decisiones automática o basada en criterios poco lícitos. ¿Pueden llegar a discriminarse usuarios por una predicción hecha por un algoritmo? Por otro lado, cada vez es más difícil para el usuario común llevar a cabo una acción online sin asociarla a su identidad. Necesitamos identificarnos para prácticamente cualquier cosa. De hecho, cada vez es más difícil para las empresas anonimizar los datos de forma que no se pueda reidentificar a las personas, ya que generamos una enorme cantidad de información que se puede cruzar y conectar. El Big Data ha generado nuevos modelos de negocio, algunos de ética discutible, como el negocio de la compraventa de datos. Cada vez más, empresas venden datos segmentados enlazados al perfil del usuario, con lo que la empresa compradora puede ofrecer productos altamente personalizados. Así, un embarazo, las tendencias sexuales de la persona o una enfermedad pueden quedar revelados por la publicidad a la que someten a la persona, aunque ésta no lo desee, y dejándole poco margen para la privacidad. Ya han salido a la luz muchos casos en que empresas comparten, venden y negocian con nuestros datos. Empresas como Facebook, Google y Amazon. ¿Estás haciendo algo para proteger tu privacidad y tu información? Esta información está simbolizando dinero para muchos terceros. ¿Vale la pena hacerlos cada vez más ricos a costas de nuestra privacidad? Comienza a protegerte con Encriptados. Visítanos en nuestra página web y suscríbete a nuestro canal. Yo soy Juan Pablo Zapata y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad.